Buenas noches. Entonces le voy a dar paso a Adriana Rovira. Les voy a contar un poco que nos acompaña. Adriana fue directora de I+Mayores desde el 2011 al 2020. Es psicóloga, es investigadora y docente de la UDELAR. Tiene una vasta y mucha experiencia en este campo de la vejez y el envejecimiento, y en especial de los derechos humanos. Ella formó parte y estuvo presente en la comisión que redactó la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la OEA. Así que, bueno, le invitamos a que comparta con nosotros hoy. Adelante y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Un placer la invitación a la asociación y poder estar hoy en este día, que bueno, que para todas nosotras y nosotros es un día como de sensibilización, de conciencia y de poder trabajar mucho en la difusión de los temas que hoy es parte de lo que la jornada invita a reflexionar. Pido disculpas porque, bueno, estoy como súper engripada por la voz y tal vez por el tono, que no va a ser así con mucho énfasis, pero bueno, voy a hacer como lo posible para que salga claro. Pensaba un poco para la presentación de hoy, el punto de partida que tiene que ver con esto de las herramientas en derechos humanos. ¿No? Me parece que ahí es como muy importante la pregunta inicial de si los instrumentos de derechos humanos favorecen realmente o contribuyen realmente a la progresión y a la protección, a la progresión de mecanismos de equidad e igualdad de las personas mayores en la sociedad y a la protección de derechos que permitan una vida digna. Esa es como, podría ser como todo un tema de enorme debate. ¿Por qué habiendo instrumentos que tienen una base a nivel regional, vinculante, obligatoria para los estados, seguimos en el mismo, de alguna forma, en el mismo punto que estábamos hace un par de años atrás? ¿Por qué sentimos que el avance es tan lento, tan limitado, tan tímido? Hay ahí como un par de reflexiones que me gustaría en esta presentación invitar a hacer. Primero que nada, bueno, la convención fue aprobada un 15 de junio del año 2015, por lo cual también es una fecha importante este 15 de junio, no solo para la toma de conciencia del abuso y maltrato en las personas mayores, sino también en nuestra región también sería interesante pasar también a integrar que fue un día como hoy, un 15 de junio de 2015, que se aprobó el primer instrumento vinculante a nivel mundial de las características que tiene la Convención sobre la protección de los derechos humanos de las personas en la región, en el hemisferio de las Américas y el Caribe. Desde ese momento hasta ahora, la Convención como instrumento que ha ganado legitimidad, yo creo que ha sido un éxito. Hay 11 países hoy actualmente que la han ratificado. Está vigente la convención. Uruguay fue el primer país en completar todo el proceso. Costa Rica el primero en aprobarlo, en ratificarlo, pero ahí Uruguay logró hacer el depósito un poquito antes. Entonces, estamos ya en condiciones, a partir de la ratificación de México, ahora se sumó Surinam, además, que es el primer país perteneciente al Caribe, algo que me parece que es bien interesante. Entonces, a partir de este momento estamos en condiciones de que lo que hace al comité de seguimiento pueda empezar a implementarse. Y esto es fundamental porque Uruguay va a tener la presidencia de ese comité de seguimiento, que tiene algunas limitaciones porque en su momento, cuando discutimos el articulado, no se logró consensuar que fuera de expertos independientes, sino que son los mismos estados que generan el mecanismo de monitoreo y evaluación. O sea, los mismos estados van a analizar, a monitorear y a generar los informes de evaluación al resto de los estados. Pero bueno,
La mayoría de los países en la región tienen institutos o instituciones que son especializadas en la temática, que cumplen roles de coordinación, de rectoría. En ese momento venían con mucha fuerza esas instituciones en el año 2015, pero en el periodo previo de discusión de lo que fue el texto de convención, el articulado, que llevó casi 4 años, veníamos como en un auge de la conformación de este tipo de instituciones y las veíamos en ese lugar sumamente adecuado para generar esa tarea. Hoy las instituciones rectoras en las temáticas de personas mayores están debilitadas en la región, eso está pasando en varios países. De hecho, hay algunos países que están bajando de rango, tienen proyectos de ley para cambiar el rango de estas instituciones, algo que debería generar alerta y tener ahí como una línea para las organizaciones académicas, científicas y sociales, un punto de importancia en el seguimiento de estos temas. Pero bueno, tenemos la convención, es un instrumento que tiene legitimación, a su vez tenemos una relatora en materia de la OEA, también hay un mecanismo de experta independiente en Naciones Unidas, tenemos algunas sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tomado, que si bien no puede generar sentencia sobre la convención, porque es la Carta de Derechos Humanos o de Derechos del Hombre de la OEA la que genera las sentencias, la que organiza jurídicamente, sí sirven como herramienta conceptual y paradigmática para comprender los problemas que llegan a la Corte. Y esto lo ha demostrado las sentencias y los fallos que ha dado la Corte, que han sido 3 hasta el momento. Por lo cual podríamos decir que hay una progresividad importante en materia jurídica. También la OEA ha presentado recientemente, el mes anterior, lo que es el primer informe temático vinculado a la protección de los derechos humanos de las personas mayores en las Américas. Algo inédito, la OEA ha hecho este tipo de informes, pero nunca lo había hecho con una mirada exhaustiva y profunda hacia las personas mayores. Es claro que el informe tiene elementos bastante interesantes y bastante, podríamos decir, potentes, porque si bien los estados son los que responden los formularios, también ha habido la participación de organizaciones sociales de personas mayores que han contribuido con la información. Este informe es muy contundente al respecto. Nos dice fundamentalmente que hay una brecha importante entre los avances jurídicos en las Américas y la efectiva progresividad del alcance de derechos hacia las personas mayores. No solo afecta lo que hace directamente a la base material del acceso a la justicia social. Esto quiere decir que las personas tengan todo lo que se requiere materialmente para una vida digna, como es la alimentación, la vivienda, el cuidado, la protección, los ingresos económicos, el acceso a la salud, sino que a la vez también hay una brecha a nivel simbólico. Y el elemento relevante que ha sido destacado por este informe tiene que ver con el elemento de la discriminación por edad en la vejez, que no solamente es la discriminación por edad a nivel general. La convención es el primer instrumento a nivel vinculante de todo el mundo que establece una mirada directa sobre el tema de la discriminación por edad, que no solo alcanza a las personas mayores, sino que también puede ser alcanzado a otros colectivos y a otras poblaciones. En esto es muy innovadora la convención, en ubicar ahí un plano, digo, por ejemplo, cuando las personas para ingresar a un llamado laboral hay restricciones de edad. Esto es importante, la convención elabora ahí un marco que es directamente de derecho y que pueda ser interpretado en el marco de determinados recursos que se puedan interponer, que no es para personas mayores únicamente, sino también para mediana edad, porque muchos los empleos públicos, más que nada, no deberían nunca tener
elementos de límite de edad para presentarse a los llamados, algo que es gravísimo en materia de derechos humanos. Y en esto la Convención, por ejemplo, es una herramienta de avance que involucra a otras poblaciones. Entonces, acá hay un elemento que es, me parece, para destacar. La Convención sirve como un punto filosófico, como una herramienta política y filosófica. Esto lo han demostrado otros instrumentos en el mundo. ¿Qué permite esto? Un cambio cultural y social en relación a la incorporación de los grupos que están planteados en los instrumentos vinculantes, a empezar a ser parte y ser sujeto directo de derecho por parte de las intervenciones y de las políticas públicas que llevan adelante los estados. Entonces, como herramienta, la Convención ha contribuido muchísimo en este aspecto. Es un paradigma que permite interpretar a la vejez desde dos elementos que son fundamentales y que se articulan: el principio de autonomía y el principio de participación. Esto quiere decir que las personas tienen que ser respetadas en su capacidad de tomar decisiones y en formar parte de las comunidades y de las sociedades. Poder, de alguna manera, eh, entender y valorar lo que esto implica. No hay posibilidades de que las personas mayores sean discriminadas en los procesos en los que necesariamente tienen que ser consultadas y formar parte. Esto, la Convención es fundamental. Ahora, hay un tema ahí con esto de la brecha que me parece que es la parte más débil del instrumento y tiene que ver con cómo los estados interpretan el instrumento en esto que se llama, en el marco de los derechos humanos, el ajuste razonable. Esta especie de lapso de tiempo que se brinda para que los estados hagan ajustes en materia presupuestaria, en materia de política pública, en programas que permitan ir interviniendo para mejorar la dignidad de vida del grupo de población que el instrumento directamente afecta, en este caso las personas mayores. Esa especie de interpretación, esa consigna o esa variación temporal de ajuste razonable es lo que de alguna forma atenta en la progresividad del instrumento. Y me parece que es lo que estamos detectando también en la región. Claramente las situaciones de violencia, abuso, maltrato en la vejez, negligencia, abandono, todos los tipos de violencia, es algo que vemos que habitualmente se reproducen en la sociedad. La pandemia ha mostrado claramente una brecha en el acceso a los sistemas de salud, a los sistemas de protección en materia epidemiológica, que tiene que ver con una discriminación directa por edad. Esta brecha ha impactado no solamente en las posibilidades de acceder a la salud y a cuidados, sino también a elementos, por ejemplo, de privación de libertad, de negligencia, de abandono, incluso provocando la muerte de las personas mayores. También vemos que hay un paradigma que se va instalando en relación a la interpelación de las personas mayores como sujetos que tienen derecho a participar de la comunidad y formar parte de nuestras sociedades. Esta interpelación, en realidad la discusión de cuánto pueden las comunidades o las sociedades asumir los costos del envejecimiento, qué lugar ocupan en materia del PBI de los estados, los sistemas de seguridad social, los sistemas de pensiones. Tiene que ver también con brechas directamente que articulan en esta especie de no aterrizaje del instrumento jurídico, acciones concretas por los estados. Sin lugar a duda, hay como un montón de elementos que hay que continuar trabajando para la protección de los derechos de las personas mayores en la región. El instrumento es una herramienta más, no es el destino ni el lugar a donde llegamos, como de alguna forma ese lugar en donde ahora nos podemos cobijar como un terreno seguro. Bueno, tenemos la convención, está el instrumento y llegamos a una cierta meta en materia de protección a los derechos humanos de las personas mayores. Por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas muestra los elementos enormes de complejidad que tiene poner en efectividad realmente un instrumento de estas características. Entonces eso requiere
del trabajo colectivo, de la participación de todas las personas que están comprometidas con esta causa, para que el instrumento adquiera cada vez más fuerza, más potencia, y que realmente se instrumente en la práctica. Hay un elemento ahí central que me parece que tenemos todas y todos en Uruguay. Con esto quiero cerrar porque creo que estoy en la hora y me estoy quedando medio sin voz, que tiene que ver con Uruguay tiene que presidir este proceso de monitoreo. Y es fundamental generar ya la presión para que el Estado de Uruguay ponga en consideración de la Cancillería y haga llegar a la OEA la propuesta de iniciar este proceso de trabajo. Me parece clave y sustantivo. No hay ningún instrumento en derechos humanos que logre ser efectivo si no hay herramientas de monitoreo y de seguimiento de cómo los estados parte articulan el instrumento en la práctica. Es necesario no solamente de manera punitiva para decirle al Estado en lo que no cumple, sino fundamentalmente para hacer recomendaciones al Estado en cuál es la mejor vía de cumplimiento para ese instrumento. Las situaciones de violencia dentro de lo que implica la población de personas mayores, en este entramado tan complejo que va desde la discriminación a la violencia directa, es un elemento gravísimo de nuestras sociedades actuales. Vivimos en sociedades violentas, excluyentes, que hacen una permanente valoración de las vidas de las personas, dependiendo cómo esas personas contribuyen a la producción de capital. Y las personas mayores están desde hace 3 décadas interpeladas por sistemas capitalistas cada vez más salvajes en cuanto pueden participar en la sociedad en la producción de ese capital. Debemos volver, como decíamos en lo que fue la proclama que sacamos ahí con Águeda, desde lo que es el grupo temático de personas mayores de la mesa de vinculación, que es necesario volver a ubicar lo humano como centro, las personas como centro, la importancia de que todas las vidas importan y que la vida, la prolongación de la existencia tiene que jugar también como un elemento clave de distribución de derechos. La capacidad que yo tengo de cubrir mis derechos y la cantidad de derechos que tengo protegido van directamente a impactar en la esperanza y en la prolongación de mi existencia. Y este es un elemento central que es necesario incorporarlo. Bueno, voy a dejar por acá y muchas gracias y quedo abierta a las preguntas y a escuchar a Águeda, que será un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Muy esencial la presentación que nos has traído, poniéndonos al tanto de los avances, la situación actual de esta herramienta, que bueno, en particular desde la Asociación de Psicogenetología del Uruguay lo tomamos como paradigma, lo tomamos como nuestro principio guía para todo lo que tiene que ver con nuestra forma de encarar, de pensar el trabajo con las personas mayores y la defensa de los derechos de las personas mayores. Bueno, ahora tenemos el agrado de darle el paso también a Águeda, que ya ha participado con nosotras en varias oportunidades, que es una larga defensora de los derechos humanos de las personas mayores, entre otras actividades, porque les cuento que es animadora gerontológica, periodista, escritora, bueno, es secretaria de AUDAC, es integrante de la red AM, la red que a su vez integra otras redes regionales como la Plataforma Mayor, la Mesa de Vinculación de Personas Mayores, entre otras. Así que, sin más, te damos la palabra a Águeda. La idea para los que entraron un poquito más tarde es que luego de escuchar las dos presentaciones vamos a tener un espacio de intercambio. Así que pueden ir dejando comentarios o preguntas en el chat o guardárselas y nos las cuentan en un ratito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy difícil hablar después de Adriana con esa claridad tan importante que nos hace ver cómo tenemos que defender nosotros los derechos
Bueno, y además que me pongo un poco ahí, que tengo pilas de compañeras, por ahí veo a Solange, veo a Alicia, veo una cantidad de gente que siguen, y bueno, está, acá estoy, con un problemita en la vista, así que si me ven con el ojo medio cerrado es porque estoy con ese tema. Bueno, yo lo que hice fue escribir desde mi propia experiencia un poco el tema del día de hoy, también tomando el lema de las Naciones Unidas. Hoy 15 de junio conmemoramos desde el 2006 el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Seguimos tratando de concientizar a la población en general, pero sobre todo nosotros, nosotras, los viejas, defender nuestros derechos. Pero es necesario que los gobernantes tomen el tema y tomen conciencia para hacer una campaña que elimine todo tipo de discriminación, violencia y maltrato en las personas mayores. La ley 19430/16 ha ratificado la convención de que hablaba Adriana, Interamericana sobre protección de derechos humanos de las personas mayores. No se respeta y cada día existen más casos de violencia, se intensificaron con la pandemia y no logramos erradicarlos. Este año el lema es abordar la violencia de género en la vejez, políticas, leyes y respuestas de base empírica. Si bien hablamos de violencia y maltrato en las personas mayores en general, este año se toma el tema de la mujer mayor porque cada vez se da con mayor frecuencia la doble discriminación, por mujer y por mayor. El maltrato en las personas mayores es un problema social que existe en todos los países y no se notifica lo suficiente. Se desconoce la magnitud de la violencia y maltrato. Su importancia social es indiscutible. Es necesario entrar en la protección de los derechos humanos, máxime que sabemos que fueron violados en la época de la pandemia, no permitiéndonos opinar en nuestras decisiones. Debemos buscar estrategias para sensibilizar. Estamos en la década del envejecimiento saludable y no tenemos protección y prevención en temas como salud integral, justicia, accesibilidad y soluciones urgentes para evitar que sigan avanzando todo tipo de discriminación por edad. Debemos insistir que no son gastos para el Estado, sino inversiones en sociedades futuras. Sería costo-beneficio, es una oportunidad para unir a los gobiernos, la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación en acciones concertadas para mejorar la vida de las personas mayores de hoy y las de mañana, sus familias y las comunidades. Tomando la última frase de la proclama de la Redam que dice: el respeto a la vejez y el trato amable están en la base de una sociedad sana, productiva y feliz. De esta forma, tenemos la oportunidad de entrar en el tema para sensibilizar, que respeten nuestros derechos, hablar del desarrollo sostenible, dar a conocer los problemas no resueltos, entre otros temas. Hemos decidido en el plenario de la Redam apoyar la campaña que lanza Plataforma Mayor, Organización de América Latina y el Caribe, que trabaja por los derechos humanos de las personas mayores, de usar como símbolo, y acá lo tengo puesto, como símbolo, pañuelos grises, al estilo de los pañuelos blancos y los violetas, según el motivo. El gris
si bien en primer momento dicen por las canas, es en realidad símbolo de firmeza, tranquilidad, equilibrio y experiencia. Así lo tomamos y lleva una frase: por los derechos humanos de la persona mayor. Por eso, y repitiendo unas frases que decíamos en el 2021, digo, desde el ámbito público pedimos políticas que se basen en el paradigma de la persona mayor como sujeto de derecho y la revisión de disposiciones que, amparadas en la intención preventiva de la salud física inmediata de ese grupo considerado vulnerable, lesionan la salud integral y el efectivo ejercicio de nuestros derechos. Recordar que un Estado ausente y organizaciones sociales que callan se transforman en entidades que favorecen las condiciones para que la violencia hacia la vejez continúe presente y naturalizada. Recuerdo el 15 de junio del 2015, cuando hicimos por primera vez lo que se llamó la Marcha de los Bastones, como señal también de protección y de firmeza, y estábamos por leer la proclama en la explanada de la Intendencia, y teníamos ahí que se había aprobado la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de la persona mayor. Recordando esto a Silvia Tron, que hace un tiempito nos dejó, y que ella era una de las promotoras de esta. Y también quiero recordar a una compañera que siempre estaba con nosotros, a Elsa Yud, que también hace poco tiempo que no la tenemos. ¿Y qué nos pasa cuando somos viejas y viejos en este momento? Muchos se nos quedan en el camino. Pero como siempre recuerdo que la vida es un tren, algunos se bajan en una estación antes, otros se bajan después. Entonces los que nos quedamos tenemos que cuidarnos, protegernos y hacer que respeten nuestros derechos. Porque si entre nosotros también nos llevamos mal o nos atacamos o decimos cosas como me ha pasado eh, con algunas personas en las redes, sobre todo regionales, cuando mencionan cosas como no decir vejez, sino decir adultez mayor, a mí me entra una cosa tremenda. Yo soy con orgullo vieja, 83 años, y amo la vida. Y como amo la vida, quiero que todos sientan lo mismo. Y contarles que en esta pandemia 3 mujeres mayores, grandes, de AUDAC, escribimos un libro. Águeda, no quiero ser la primera, pero fue la primera. Segundo, Estrellita, y ahora Sonia Vázquez, que muchos de ustedes la conocen, lo presenta el 20. Somos 3 mujeres mayores que escribimos con amor la vida y experiencias. Así que bueno, yo quiero terminar por acá, que es necesario practicar y enseñar la cultura del buen trato, donde reine el afecto, el respeto, la no discriminación, porque una sociedad que queremos es, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque no nos mencionen, una sociedad para todas las edades. Respetar a los mayores es construir un futuro para sí mismo, porque mañana te toca a vos. Gracias. Tal cual. Tal cual. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado. Sí, mucha señal de apoyo de acá a varios participantes del Zoom. Bueno, muchísimas gracias, Águeda.
Y ahora abrimos este espacio para dialogar, comentarios. Bueno, acá desde la Asociación de Psicogerontología del Uruguay tenemos como el agrado hoy de invitarlos a poder reflexionar sobre estas temáticas, desde los problemas sociales, desde la discriminación y toda la cadena de maltrato, abuso y exclusión hacia las personas mayores y hacia esto, como decía Águeda recién, el tema de la vejez, que a veces hasta como que da cosa decir la palabra, como si fuera mala palabra. Bueno, desde la perspectiva de los derechos humanos y teniendo en cuenta que hoy nos encontramos en este día de concientización. Así que bueno, pueden tanto dejar algún mensaje, lo voy a fijar en el chat, y si no, simplemente levantando la mano así o con la aplicación del Zoom, abrimos el espacio del diálogo. Por allí Laura de las Piedras. Buenas noches. ¿Me oyen? Perfecto. Bueno, yo creo que una de las cosas que yo no la he sentido, pero una de las cosas que he sentido donde hay discriminación a los mayores es en la salud. A mí me parece que en la salud, cuando la persona es mayor, no corren tanto, ni hay tanto tratamiento y tanta cosa ofrecida como hay en gente que todavía le queda mucho por delante para vivir, se supone. Yo en eso lo he visto. Después también, como dijo Adriana, más temprano, yo he visto discriminación durante mi carrera docente en los cursos, como ella bien lo dijo. La edad tope para inscribirte en algo debe ser a toda edad, porque hoy día que las personas mayores hacen la facultad, no debería de haber discriminación para hacer ningún tipo de curso. Cuanto más cortito, mejor, pero no nos dejan anotar en algunas cosas. Bueno, algo para aportar es lo que dije. Ahí quizás en esto que planteaba Laura se puede mencionar que está la Institución Nacional de Derechos Humanos cuando se detecta que hay una situación de violación de derechos donde se puede denunciar esta discriminación que está penada por ley en el marco de la ley 19.430 que planteaba Águeda, que es la que tiene rango constitucional el marco normativo de la Convención. También recordar que, bueno, en la década iniciado el milenio, el cambio de milenio, allá por 1999 se inició un proceso de discusión a nivel global para la búsqueda de un cambio conceptual que permitiera otra manera de pensar la vejez, y es ahí donde surge el paradigma de envejecimiento activo, que tiene que ver con un paradigma que a veces, bueno, no se interpreta del todo, o que a veces parece que tuviera que ver más con mantener a las personas en actividad, pero que en realidad fue la primera herramienta vinculando a las personas mayores a la agenda de derechos humanos, y este paradigma de envejecimiento activo se sostiene en serían de alguna manera 4 claves o 4 aspectos, dimensiones que son centrales, y uno tiene que ver con la educación a lo largo de todo el curso de vida, para toda la vida. Está participación, seguridad, no me acuerdo ahora el otro cuál era, creo que es salud, participación, salud, seguridad, y en 2010, a partir de una cumbre que hay en España, en Andalucía precisamente, las Naciones Unidas aprueban como 4º pilar la educación para toda la vida. Esto es fundamental porque en el marco de los derechos y de la protección de los derechos humanos
no es posible interpelar, negociar o discutir si no estamos informados, si no tenemos conocimiento. De alguna forma el movimiento feminista mostró fuertemente, y el movimiento sindical, que han sido históricos en la lucha por los derechos humanos, los sindicales en materia de los derechos vinculados al trabajo y el movimiento feminista en la situación de las mujeres, en la necesidad que hay en poder producir pensamiento crítico a partir de la construcción de discurso y de formación permanente. No es posible transformar la sociedad si no hay acceso a la educación para poder discutir, para poder interpelar, para conocer y para poder a partir de eso armar un discurso interpelante. Entonces la educación es fundamental para las personas mayores porque es la herramienta política de base. Sin educación no hay capacidad de poder transformar absolutamente nada. Entonces me parece que esto es como bien importante de ubicarlo en esto que traías, Laura. Sí, yo creo, además, tengo una convicción, y es que el uruguayo, no sé cómo es en otros países la gente, pero que el uruguayo es muy tranquilo. Ve la discriminación, se queja en el lugar de repente que lo discriminaron, pero no va a los organismos superiores. Y eso es bravísimo. Yo no estoy acostumbrada a no quejarme, soy una quejosa, pero prefiero, consigo grandes resultados. Y bueno, como los uruguayos somos muchos, no todos, tranquilos, ven que las cosas pasan y no se hace nada. Capaz que intervenir en estas organizaciones como las de ustedes, capaz que no mucha gente se interesa. Y sin embargo, estar en una reunión como esta sería interesante para escuchar lo que está pasando. La hemos promocionado a pesar de que yo no pertenezco a nada de lo que, cerca de lo de ustedes. Pero hay poca gente de las cuales yo la promocioné que se encuentra presente acá. Es todo un lío, ¿no? Pero bienvenidas ustedes que se preocupan por nosotros. Gracias, no voy a hablar más, era para romper el hielo un poco. Gracias, Laura. Águeda quería agregar algo, pero aprovecho para decir que no sé si había alguien más que quería intervenir, que abrió el micrófono. Si era con la intención, después le damos la palabra. ¿Tengo la palabra? No, me encantó lo que dijo Laura, porque son dos de las cosas más importantes que estamos diciendo. El tema de la salud, tomando salud integral y que se tome el tema de salud mental, y sobre todo post pandemia fue peor porque estamos viviendo una situación muy difícil. Pero hay una cosa muy importante que dijo Laura, el de no quejarnos. Yo creo que somos quejosos, pero no para las cosas que corresponden. Nos quejamos de repente si yo digo lo que está diciendo Laura, no participamos, y otro dice, no, participamos, pero no se entiende esta participación. Invitamos a mucha gente y participan, estamos 45 en el momento y somos muchos, pero a veces no se animan a decir las cosas que dijo la compañera. Yo quiero, no quiero tomar mucho la palabra, pero quiero recordar una cosa que siempre lo digo en un taller que hago sobre envejecer es obligatorio, crecer es opcional. Eso está basado en el cuento de Rosa de la Universidad de Manchester, en que entra el primer día a la clase y el profesor dice que se presenten. Esta señora le pone el brazo en hombro al muchacho que está delante y le dice, jovencito, ¿me puedo presentar?
y él le dice, ¡ay, qué divino, señora! ¿Qué hace acá en esta joven edad? Ella tenía 90 años y dijo, yo lo que estoy haciendo acá es que quiero terminar mi carrera, tener un buen trabajo, conseguir un marido, tener hijos y ser feliz en la vida. Y todo el mundo se rió porque lógicamente era eso. Entonces pasará el tiempo, llega un momento al fin de año que la invitan a que en el podio del fútbol de los chicos hable. Lleva un montón de papeles, se le caen y dice, no tomé mi vaso de whisky hoy, dice, así que no voy a leer nada, sino que voy a decir esto. No se olviden que envejecer es obligatorio y crecer es opcional. Lo corté, ¿no? Porque es así. Y Rosa terminó su carrera a los 94 años y a la semana que le dieron el diploma murió feliz y contenta de que había terminado su carrera. Yo no sé si puedo terminar mis 5 materias que me faltan en la carrera, pero como dice Laura, es tan difícil entrar en la facultad con los jóvenes a dar las materias que me quedan, que no sé, las quiero terminar y no puedo. Perdonen que les digo este cuento porque era así, ¿no? Me gustó como lo que le dijo Adriana a Laura sobre la educación. Yo creo que estamos ahí en la educación continua. Vamos con Mari. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo como Laura, la conozco a Laura también de hacer Zoom, soy media quejosa también, pero con respeto. Lo que he notado muchísimo es la discriminación que tenemos. Yo tengo casi 81 años. Me falta poquito para cumplir 81. Y siento que en todo momento soy discriminada. Digo una cosa, eso me pasó el otro día en un comercio. Le doy el recibo y le digo, quiero que me des el talón que firmé. Me dice, deme la cédula. Le digo, te estoy dando esto, la cédula. Le di el carné de boleto, que es un documento, no es un carné común. Dice, pero me preciso la cédula. Mirá, le digo, te expliqué que lo que quiero es el contrato que yo firmé. Pero no preciso pasar lo que le dije. Y eso me ha pasado un montón de veces. No escuchan algo. Yo estoy cuidando muchísimo lo que digo, lo que hablo, porque no quiero que me digan, porque me dicen, no oís bien. Y capaz que te dijeron, pero como no oís bien, no, yo oí perfectamente lo que me dijeron, pero lo que me pertenece no me lo dijeron. Los derechos que tengo no me los dijeron. No, a lo mejor vos no escuchaste. No, escuché perfecto. Entonces, tengo que estar cuidándome de lo que digo con mucho cuidado. Yo respeto a todos, pero no quiero que me pasen por arriba. Ese es el asunto. Entonces, si vivimos en un país que nos están discriminando continuamente a las personas mayores, como que ya somos desechos, y no es así. Yo sigo todos los días cultivando cosas en talleres, en cosas así, aprendiendo cosas. Entonces, no me parece que nos pongan para un costado cuando nosotros les enseñamos muchas cosas a ellos, y todavía en mi caso también todavía puedo enseñar en caso de todos, ¿no? Podemos enseñar por nuestra experiencia, no tendremos los años jóvenes, pero tenemos la experiencia. Ya fuimos como 10 veces cuando ellos todavía están por ir. Entonces no me parece, nos discriminan y después nos salen pidiendo, en caso de que yo conozco gente que después me salen pidiendo algo que a ver cómo lo resuelvo. Y como, ¿no sos autosuficiente? ¿No sos autoválido para resolverlo? Me pedís a mí, que soy una adulta mayor. Pero bueno, así está el mundo. Pero bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a Mari y a todos los que se animan a compartir acá y a contar un poco su experiencia, a quejarse también. Seguimos. Yo discrepo de que
de que en Uruguay no, yo creo que hemos logrado muchas cosas a partir de la capacidad de, de generar participación y lucha política. Uruguay es uno de los países de la región que tiene niveles de cobertura en seguridad social más importantes. También logramos en un momento movilizar de manera tal que incluso se logró bueno, generar todo lo que tenía que ver con que no se pudiera implementar la ley de urgente consideración. Estuvimos a un pasito, eso también motivó mucho los aspectos de participación. Creo que vivimos un tiempo en donde la manera que teníamos de hacer redes para poder participar se van desgranando, se van transformando, entonces tenemos que pensar desde qué lugares y de qué forma, pero creo que fervientemente en que tenemos que poder también observar en lo que Uruguay, también los logros que ha tenido en materia de seguimiento de agendas de derechos. Bueno, el hecho de que Uruguay ahora es el primer país que aprobó, ratificó y culminó el proceso de la convención, también habla de un país que está siempre atento a los mecanismos normativos, y me parece que hay que tratar de tener realmente el control por parte de la ciudadanía de los procesos políticos y no ceder ese control en otros lugares. Creo que hay que volver ahí, y de que no es solamente la votación a nivel cada 5 años de lo que hace a un presidente y a un sistema político, es la única manera que tenemos de ejercer ciudadanía. Hay múltiples y tenemos que ejercitarla de manera permanente. Digo, para no mirar de una forma tan frustrada nuestros procesos. Estuvo en la historia Don Paulino, el movimiento de jubilados y pensionistas, distintas organizaciones de personas mayores. Águeda ha sido un soporte y un bastión en la lucha cotidiana y continua en relación a las personas mayores. Ella hacía mención a Elsa, a Silvia y a tantas y tantos compañeros que han estado en esta lucha de manera colectiva. Tenemos que sumarnos. Gracias. Bueno, tenemos ahora a Fabiana Rodríguez y luego alguien del programa Prempar que también quieren intervenir. Adelante. Bien, buenas noches. Bueno, la verdad que es un gusto estar compartiendo este conversatorio. Yo soy trabajadora social de la Secretaría de las Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo. Y nada, quería compartir con ustedes estos desafíos, ¿no? Por ahí tanto Adriana, tanto Águeda cuando nos exponían, yo creo que sí, que el tema, hemos caminado mucho en Uruguay, el tema de la convención, sí la tenemos en marcha, pero me parece que aún falta mucho el tema de que esta convención se haga más práctica, que la pongamos más de manifiesto. Por ahí lo compartían y lo decían, el tema de la pandemia dejó al descubierto muchas situaciones de violencia. A mí particularmente, justo en una semana, en época de la pandemia, me tocó estar al teléfono, en una línea telefónica que había sacado la Intendencia, y lo que recibía en forma constante, y lo recibimos hasta el día de hoy, las situaciones que viven las personas mayores con temas de violencia, y partiendo también, no solamente a nivel institucional, no solamente a nivel comunitario, sino también a nivel familiar. Y a veces nos encontramos en que no tenemos esto que por allí lo hablábamos, en cuanto a temas de inversión, en cuanto a tema de dónde poder acompañar a las personas mayores para poder, porque muchas veces la situación de familia, la situación de violencia la viven en la propia familia, entonces no se atreven a denunciar porque no saben dónde ir. No tenemos recursos muchas veces para poder derivar
acompañar y seguir a las personas mayores en estas situaciones, ¿no? De hecho, nosotros, y esto lo sabe mucho Adriana, que ha trabajado muchísimo, nosotros hoy lo vivimos teniendo un centro diurno para personas mayores en situación de calle. Entonces uno dice, en todo este camino, como lo decían, que se ha ido trabajando, pero creo que sí, que tenemos como que aunar los esfuerzos, ponernos la convención nuevamente a refrescar todos estos conocimientos para ponerlos en la práctica y que realmente se pueda a nivel tanto gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal, trabajar acumuladamente para poder trabajar en defensa de los derechos de las personas mayores. Gracias. Gracias a ti. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia, soy la secretaria del Programa de Educación y Rehabilitación en la Enfermedad de Parkinson, que funciona actualmente en el Hospital de Clínicas. Y voy a hablar a título personal, aunque... Bueno, les decía que trabajo como secretaria en el Programa de Educación y Rehabilitación en la Enfermedad de Parkinson, que funciona en el Hospital de Clínicas, pero mi intervención va a título personal, porque este trabajo me llevó a conectarme con una señora en una situación de mucha vulnerabilidad, tanto económica como de recursos motrices de movilidad porque tiene enfermedad de Parkinson. Y bueno, yo desde que la conozco tuve empatía por su situación y me fui involucrando mucho para encontrar recursos de parte del Estado para mejorar su calidad de vida, dado que si bien tiene familia, la presencia de su familia no es suficiente para brindarle la calidad de vida que ella necesita. Y bueno, en esa búsqueda o en ese proceso tuve algunas conquistas y también otras que están todavía en duda, porque bueno, hoy en día tiene el derecho a un acompañante del MIDES por su situación de discapacidad. Pero vive sola y en realidad no es lo más recomendable por la atención médica que ella viva sola. Entonces, con psicólogos de ACE y asistentes sociales hemos ido trabajando para que ella pueda aceptar un traslado a una casa de salud del BPS. Y bueno, no ha sido fácil porque ella trabajó la mayor parte de su vida como en la parte de limpieza, y uno de sus trabajos fue en una casa de salud. No era del BPS, pero bueno, vio muchas situaciones a las que hoy en día le teme y cree que al irse a una casa de salud no va a vivir más de 3 meses por negligencias, o mismo porque el BPS, si bien yo me estuve asesorando y sé que tienen control del Ministerio de Salud Pública, y hay una investigación y un cambio de paradigma de los servicios que sean más dirigidos hacia la persona, de forma que ella pueda, o ella o él puedan mantener su autonomía y sus decisiones sobre su rutina. Soy consciente que el Estado
puede brindar ese tipo de cuidados de forma, por lo que estuve averiguando, a veces bien y a veces un poco limitada por recursos económicos, inclusive donde de repente para atender alguna situación en una casa se necesitan 5 o 6 personas y en realidad son muchas menos las que están atiendo a esas personas. Y bueno, yo en realidad aprovecho el espacio para buscar testimonios de gente que haya estado en casas de salud del BPS o que estén involucradas más con ese ámbito, para brindarle la tranquilidad a ella de que esa situación no va a ser como la película de terror que ella se imagina. Y bueno, no sé si voy a tener la suerte de acá de encontrar ese testimonio, pero por lo menos quería compartirlo porque es una preocupación que tiene que ver con esta temática y en la que estoy involucrada efectivamente, así que agradezco el espacio. Bien, bueno, yo creo que ya que está Solange en la cola para hablar, creo que puede aportarte algo, por lo menos, no sé si va a hablar de eso, pero tal vez te pueda aportar alguna pista. Sí, antes que nada, felicitar tanto a Águeda como a Adriana, dos grandes compañeras de trabajo y referentes en esta lucha por los derechos humanos desde hace tantos años. Sí, ahora me quedé pensando en lo que ella estaba diciendo. No hay nadie que te pueda asegurar que no va a vivir una película de terror. Depende de dónde vaya. Hay lugares muy buenos, hay lugares muy malos. Están los hogares y hay residenciales. Son diferentes, tienen una manera diferente de trabajar, pero hay hogares muy buenos, como los que está acá, veo algunos, Virginia, que un Cobian, pero es en Colonia, trabajan muy bien. Hay otros que no son tantos. Nadie puede asegurarte. Te podemos dar desde el movimiento, si tú entras a la página web, vas a encontrar una guía de cómo buscar y qué cosas fijarte al momento de elegir un LPM. Y vas a encontrar la normativa, que también es muy importante que las conozcan antes de empezar a elegir un LPM. Va a depender, tú me decís que es de BPS. BPS no tiene ningún residencial. Ellos pagan un cupo cama a los hogares sin fines de lucro, a algunos hogares, no a todos. Vas a encontrar ahí en la página nuestra, vas a encontrar un listado, pero no te podemos decir llévalo a tal o a cual lado, porque eso no podemos decirte cómo funciona cada hogar o cada residencial, es imposible decirte. Sí hay mucha legislación, pero también esa legislación está muy dispersa y por eso nosotros la juntamos en una guía. Así que te invitamos, la ponemos acá, la podemos poner en el chat. Es movimientolpen.com. Podés buscarlo en la web. Lo estoy poniendo, Solange. Está, bárbaro, Alicia, gracias. Y ahí vas a encontrar mucha información y cualquier duda te puedes comunicar con nosotros, también a partir de la web. Yo lo otro que quería decir respecto a lo que había hablado Adriana y Águeda, que como REDAM enviamos una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el 28 vence el plazo
para poner en funcionamiento, en marcha, el mecanismo de seguimiento. Mandamos una carta como para presionar desde la sociedad civil, por lo menos que estén enterados, que estamos al tanto de las fechas, de que queremos que se ponga en marcha y pidiendo información sobre el estado actual del mismo. También la mesa de vinculación, el grupo de trabajo de la mesa de vinculación de personas mayores también se adhiere con una carta al Estado. Lo otro también que sobre eso, hay muchas políticas en contra, bueno, para nosotros, tanto para el movimiento LEPEN como para REDAM, la convención es nuestra guía. Como decían hoy, ustedes también, es con lo que uno se maneja. Pero también estamos todos reclamando recursos, porque en el papel está muy bonito. Y tenemos muchos tratados y muchas leyes, pero no siempre llegan a todos. Y siempre va quedando gente atrás. Y para que llegue a todo el territorio, para que puedan haber leyes que sean para todas las personas mayores, tenemos que tener recursos. Y no los hay. REDAM intervino cuando quisieron rebajar a categoría de secretaría al instituto. Logramos que se revirtiera eso, pero en sí se ha cambiado varias veces la dirección, ha estado todo muy trancado y no se han generado políticas públicas. Y no hay recursos, porque no hay ni recursos financieros ni recursos humanos. Entonces, no se pueden llevar a cabo políticas públicas eficientes. Y bueno, nada más creo que era solo eso, y agradecer tanto a Águeda como a Adriana. Gracias a ti, por si hay alguna persona en la reunión que esté familiarizada. Ahí va. Adelante. Quería completar una cosa que dijo Solange, ¿puedo? En la proclama, que no la voy a leer toda porque la mandamos, y en la primera parte habla de la convención, dice algo que me parece muy importante en la proclama de REDAM. Es imperioso que los tratados, convenciones y leyes se cumplan efectivamente y no queden en letra muerta. Sabemos que es un tema muy complejo, pero es hora que INMAYORES asuma definitivamente su papel de órgano rector de las políticas públicas en materia de vejez y envejecimiento, articule para erradicar la violencia, protegiendo nuestros derechos. Insistimos en la importancia de realizar campañas de sensibilización sobre edadismo como forma de discriminación, y también reconociendo que los uruguayos somos hijos del rigor, y como elemento ejecutivo en el corto plazo afirmamos la necesidad de la instrumentación y real acción de las unidades de violencia especializada en todo el país. Para esto el gobierno nacional debe asignar mayores recursos económicos y humanos. Cambiemos el paradigma asistencialista de la vejez por el paradigma de los viejos. Somos personas con plenitud de derecho. En esto también es un poco lo que decía Solange para completarlo, pero a su vez pedimos y queremos que de una vez por todas pongan un director rápido, ya de INMAYORES, que renunció el director anterior y ya es el quinto dirección que vamos. Y si bien peleamos para que no se pusiera una secretaría en lugar de un instituto, está actuando como una secretaría.
Perdonen, pero justo Solange habló de eso y me pareció importante decirlo para que todos lo recuerden. Totalmente válido. Aprovecho, con permiso, Alicia, ahora ya te doy la palabra para leer un poco lo que quedó en el chat. Si me pierdo algo, las compañeras me avisan. Rosa, de Las Piedras, un gusto poder estar desde la red Ruta 5. Participamos con autonomía, continuidad, reunida a las personas mayores desde la presencialidad una vez al mes. Rosa luego comentó, bueno, Rosa se retiró, pero nos dejó ahí un comentario. Se dificulta estar por Zoom, falta más escuela digital, plan Ibirapitá, inclusión digital recortada, desvinculación de los formadores, derecho de volver a nuestros talleres, potenciando saberes, sociabilizando políticas públicas y sociales en juego. Y ahí hay apoyo, porque bueno, si estamos hablando de una de estas políticas públicas que justamente sirven para mayor participación y por allí se reclama que no se recorte. Y sigue, creo que más abajo, proceso de monitoreo. Voy por ahí. Muy bien. Sí, yo lo que quería intervenir antes, solamente por si había alguna persona en la reunión que no sabía, las compañeras que intervinieron antes son del movimiento de familiares y residentes de residencias de larga estadía, en establecimientos de larga estadía. Y bueno, le doy la palabra a Alicia. Bueno, muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones a las compañeras a todos los que han intervenido y aportado. Yo simplemente quería aportar desde un lugar, porque esto es un tema muy complejo, que bueno, el movimiento está trabajando ya hace unos años, no muchos, desde el 2020, tratando justamente de promover un modelo de cuidados que el foco sean los derechos, con la convención en su centro, por supuesto, y más allá de trabajar con los distintos actores que hacen a la vida en los LPEM, un punto, digamos, crítico es la propia persona mayor y lo empoderada que ella esté, ¿no? ¿Verdad? Hablamos siempre de la persona mayor en general, pero la persona mayor institucionalizada es más particular, y bueno, no son todos los casos, porque hay gente muy empoderada dentro de las instituciones, pero hay muchas que no lo están. Entonces, la necesidad que nosotros visualizamos en trabajar con esas personas mayores residentes, en que conozcan sus derechos, digamos, que los reclamen, y que bueno, de esa manera poder, digamos, conjugar todo esto que estamos conversando, ¿no? ¿Verdad? Porque si la propia persona no lo reclama, es difícil. Y la propia institución y todo el efecto institucional que se genera viviendo allí, por más que nosotros enfatizamos y todas nuestras publicaciones están en línea de que es su casa porque es su casa, pero no deja de ser una institución y todo lo que conlleva hacer a las características institucionales y normativas que la tiene. Así que bueno, quería dejar eso como reflexivo en el sentido de trabajar también con la propia persona mayor y más con la institucionalizada, para que pueda empoderarse y defender en las pequeñas acciones, como pasó en la pandemia, ¿no? Que quienes pudieron participar y, bueno, y opinar, las famosas comisiones de participación que tanto queremos promover dentro de los LPEM, aquellos hogares o residencias en las cuales esas comisiones funcionaban, sobrellevaron mucho mejor la pandemia, porque pudieron estar más informadas y pudieron hablar de eso, mientras que otras optaron por no hablar, por ocultarles la información. Entonces, bueno, un poco quería dejar planteado ese aspecto, que bueno, es uno dentro de todos los que estamos conversando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estaba pensando ahora que aproximadamente hace un año que también estábamos haciendo un conversatorio en torno al tema del maltrato hacia las personas mayores, pero cuando a veces uno encara el tema desde ese tema, o sea, justamente desde ese título,
tendemos a pensar como en las situaciones de abuso de distinto tipo. Y qué bueno hoy que estemos pensando desde la perspectiva de derechos. No sé qué les parece a ustedes, eso me parece como de la forma que podemos proteger, tender a proteger a las personas antes de que suceda el maltrato, conociendo sus derechos, empoderándose, que haya educación, que haya cultura, que puedan acceder a lo económico, al trabajo, a la vivienda, a la salud, como empezaron diciendo hoy, a la salud mental, que también lo mencionaron. Algunos comentarios más, estamos acercándonos a las 9 de la noche. No, una cosita muy chiquita, si me permitís. Hoy, por ejemplo, estuve en otro conversatorio presencial, justamente por el día de hoy, y habían muchas personas mayores. Cuando se les preguntó si conocían la convención, algunos la conocían, otros no. Pero lo que las conocían, no sabían lo que decían. Sabían que había una convención, pero no tenían idea de qué cosa era lo que decía esa convención. O sea, tratamos desde las diferentes redes llevarla a todos lados, pero hay gente que todavía no tiene conciencia de que es un sujeto de derecho. Y eso debería el Estado hacer como se hace como se hicieron con los niños, con la Convención de los Niños, con la Convención de Discapacidad, bueno, que lo hicieran con la Convención de las Personas Mayores, a todo nivel, porque si no, siempre vamos a tener el mismo problema. Nunca vamos a poder empoderar porque no podemos llegar a todas las personas mayores. Llegamos a algunas nada más. Y para eso es lo que hoy decía de la necesidad de recursos y de sistematización de los datos, para saber a dónde llegar y con cómo llegar. Nada más. Gracias. Qué importante eso que mencionas, Solange, y tú, Paula, también, en cuanto a que la parte de autonomía y participación es una dinámica que tenemos que ejercitar como cualquier músculo. En la medida que no participamos, en la medida que no nos dan esa habilitación para decidir sobre nuestras vidas, es como algo que va quedando sin la práctica. Está la norma, pero hay que generar el ejercicio, y creo que desde ahí, y esta instancia es la que nos permite, y como las tantas otras que se están realizando. Entonces, creo que es ahí, es estar. Creo que tiene que ser una militancia permanente de estar y ejercer los derechos. Creo que va por ahí. Gracias. Cuando quieras, Gene, no sé si estoy leyendo bien, si lo digo bien. Sí, correcto, correcto. Yo no sé, yo entré un poquito tarde, capaz que lo mencionaron, pero por lo que le voy a decir, capaz que se reiteró, disculpen. Nosotros por ley tenemos la 18.617 que se creó en instituto, y ahí tenemos participación de la sociedad civil. Durante el periodo anterior hemos tenido trabajo, hemos tenido una buena participación, estamos distribuidos en redes, digamos, en todos los departamentos, teníamos plenarios, es decir, se elaboraron un primer plan, un segundo plan, al cual pueden acceder si entran a la página web, ahí en publicaciones está expuesto. Y lo que hemos notado nosotros en este periodo, que en las circunstancias que se dieron con el tema de la pandemia y el cambio de autoridades, se ha cambiado casi radicalmente la forma de funcionamiento. Tanto es así que nosotros, por suerte que estaba la parte de Zoom que nos ha permitido permanecer activos, pero no hemos llegado a todos porque no todos manejan la parte digital, ¿verdad? Y una de las cosas que decía Águeda y Solange es el problema de los recursos.
Nosotros hemos planteado siempre las problemáticas de salud, de vivienda, hasta hemos presentado propuestas, y nunca hemos tenido una respuesta, principalmente en este último periodo, ¿verdad? Alguien hacía referencia a que habíamos cambiado de director varias veces, eso nos ha llevado a que los consejos consultivos en el cual estamos representados funcionarán poco, y tampoco hay una línea, digamos, que desarrollen la forma de que participen. Los referentes, por ejemplo, en algunos casos lo hacen por propia iniciativa, porque no tienen un lineamiento. Hemos perdido regiones que no sabemos por qué. Por ejemplo, con la zona norte no tenemos un contacto. Y a mí me ha pasado, yo intervengo en el Consejo Consultivo, de que de repente en una reunión se plantea distintas temáticas y vamos a la otra reunión y se cambia. Digo, nunca hay una correlación, digamos, de esfuerzo. Y tampoco tenemos voluntad política. Nosotros hemos ido a hablar a partidos políticos, hemos expresado nuestras inquietudes y si no tenemos respuesta clara. Hemos hecho 4 sesiones de parlamentarios por un día y la última no asistió ningún político prácticamente. Entonces digo, tenemos que difundir nuestras necesidades, digamos, nuestros planteos, pero no encontramos eco. Recientemente, este año, hemos empezado a funcionar, principalmente en Montevideo, lo que nosotros formamos una intersectorial, que es ONASPU, REDAM y el Consejo Asesor de la Intendencia de Personas Mayores. Es con el fin de ver si podemos aunar esfuerzos. Casi todos tenemos las mismas problemáticas, quizás algunos enfocados en un tema o en otro, pero en general coincidimos en un montón de condiciones, y entonces estamos tratando de comenzar, digamos, una tarea que pensamos que sea de futuro. Bueno, por ahora esto es lo que tengo. No sé si sirve de aporte. Por ahí quedo. Muchas gracias. Se ve que, más allá de que no podemos decir que todo el mundo conozca la convención y de que no todo el mundo, y que tampoco se va a cumplir, como sabemos que esto de la perspectiva de derechos tiene que ver con un horizonte de lo que queremos lograr y vamos camino hacia allí, pero vemos que hay mucha gente trabajando a favor de eso. Y aprovecho para... quería leer en el chat, y ahora lo perdí un segundito. Bueno, ahí nos proponían tomar como tema la vejez institucionalizada, las personas mayores institucionalizadas, y en el interior, como un gran tema. Seguramente lo retomemos. Gracias, Elis. Bueno, comentarios de cierre, una ronda de finalizar el encuentro de hoy. Ha sido cargado de temas, de novedades. Encuentro entre organizaciones, sociedad civil, academia, personas particulares, activistas, profesionales, que también hay por allí algunas colegas. ¿Quién se anima a ir cerrando? ¿Qué les dejó este encuentro? Más que poder como ahí contribuir a que el instituto es una herramienta fundamental, el tema de la no disposición de recursos que faciliten la participación social, el cambio de direcciones, que hace que no haya una agenda clara, el cambio radical de los equipos, ¿no? De pronto el instituto había invertido mucho tiempo y también recursos en formar a los equipos en una concepción de la tarea, también de todo lo que es el paradigma de derechos humanos,
y el que eso no esté funcionando atenta contra una herramienta que llevó mucho tiempo consensuar para ser aprobada por ley, lo que fue la creación del Instituto de Personas Mayores, porque en realidad era toda una discusión que arrancó por la década del 90, que no había acuerdo, luego en qué organismo iba a estar, cuál iba a ser la materia que iba a tratar el instituto. Entonces me parece que en realidad, más allá de la convención, que es una herramienta normativa y jurídica, el instituto es el brazo programático que colabora para que realmente se implemente la convención. Es el organismo que tiene por mandato legal no solo coordinar las políticas, sino que tiene también un rol que es clave, que es la de supervisar, observar y hacer seguimiento de cómo el Estado desde los distintos organismos interviene en las áreas de competencia. Y si ese rol no funciona, es un elemento grave en relación a la protección de los derechos de las personas mayores. No solo la convención, sino también la institución que puede supervisar y que puede dialogar con los distintos actores de gobierno, sociedad civil, para poder definir y evaluar cómo está interviniendo el Estado uruguayo. Me parece escalofriante, además, que asistamos a que una persona que requiere cuidados tenga que pensar o tenga que sentir que va a ir va a vivir una pesadilla por tener que entrar a una institución de cuidados de larga estadía. Esto debe interpelarnos fuertemente como sociedad. No sabemos quiénes de nosotras, quiénes de nosotros vamos a requerir protección especial, jurídica, de cuidados, de salud. Entonces, si no es por el resto, por nosotras y por nosotros mismos, como decía Águeda, es escalofriante que una persona esté en esa situación y eso debe, como sociedad, ser un elemento que debe hacernos movilizarnos, cuestionarnos. Es terrible, y si bien la situación de establecimientos es diversa, y como decía Solange, hay una gran variedad, y en Uruguay hay muy buenos establecimientos, se requiere justamente que haya un organismo que supervise esto. El instituto tiene un rol que es fundamental en la supervisión también de cómo se da tratamiento a cuidados de las personas mayores. Si el instituto está vaciado, no funciona, mal va a poder cumplir con esa tarea tan compleja. Entonces poder mirar también a nivel de lo que es sistémico todo el aparato público para poder generar mejores herramientas en materia de derechos humanos. Es la normativa, pero también la base programática. Y también me parece como un aspecto central no perder como la perspectiva de la posibilidad de transformar las cosas. Cuando sentimos que no se puede transformar nada o que nada hay para hacer, no hay peor condición política que esa. Y me parece que tenemos que poder hacer un compromiso colectivo de que la realidad esta que vivimos desigual, que es una realidad compleja, que pone barreras, obstáculos, es también posible de modificar. Muchas gracias. Ha sido un placer escuchar a Águeda y al resto de participación. Bueno, yo para cerrar también, Adriana, lo que iba a decir yo sobre el tema del instituto, allá por el año 2006 se había sancionado la primera parte, la mitad de la sanción por la ley 18617 de creación del Instituto de las Personas Mayores, y en el 2009, gracias a la intervención que hizo la sociedad civil a través de mi organización y otros compañeros que estuvimos ahí en el Parlamento, logramos que el 27 de agosto del 2009 se sancionara, se votara por unanimidad
en diputados, que era lo que faltaba, la ley que creó el instituto. Y el 23 de octubre del 2009, justamente se votó, lo aprobó el presidente de la República. Tuvimos un periodo muy bueno trabajando, porque desde el 2012 se trabajó, como decía la ley recién, desde el 2 de enero del 2012, pero antes ya se venía trabajando con una secretaría. Pero el instituto tiene como algo fundamental y básico ser un órgano rector, que eso es lo que no está cumpliendo, porque no se está cumpliendo como órgano rector, pero me agarro de las palabras que dijo Gene, que él está yendo ahora al Consejo Consultivo. Yo estuve 4 años trabajando ahí en el tema del Consejo Consultivo y era diferente. Tratábamos los temas, hablábamos con los organismos que integran el Consejo Consultivo de INMAYORES y ahí todos los organismos se sacaba un tema adelante. Esto que está pasando ahora es preocupante, muy preocupante, pero también, como dijo Adriana, no podemos dejar de lado, porque si nosotros no trabajamos, si como sociedad civil no nos unimos y como REDAM seguimos trabajando con un esfuerzo tremendo, aunque no tenemos más que 11 o 12 departamentos fijos que vienen trabajando, pero estamos haciéndolo. Entonces yo creo que le pido a las compañeras que hablaron, divinas, Laura, la otra señora que también trabajó, que se integren al grupo más cercano, a la red de su localidad, y que también entiendan y apoyen esas cosas lindas que dijeron. Y también a la compañera que habló de Parkinson, del hospital de clínicas, que se acerque al movimiento que también entiende cómo es el tema de los mayores. Ahora, es lógico que haya gente que tenga temor a estar en un hogar de ancianos, después de lo que pasó en Fray Bentos con los 28 personas que fallecieron y nunca hasta el día de hoy han dado noticias de qué pasó con todo eso, que en la época de la pandemia, ese encierro que hubo, la gente mayor como yo, tenemos miedo de salir, de actuar, de andar y de acercarnos. Y a veces cuando decimos, bueno, hoy es el día de toma de conciencia contra violencia y maltrato, ¿qué más violencia que nos hayan encerrado y diga, no pueden salir? ¿A qué nos preguntaron? Si tenemos derecho no solamente amparados por la Convención, sino por los derechos generales, que va a ser 75 años de los derechos humanos, y tenemos derecho a decir, como ser humano, a tener una vida digna. Por lo tanto, agradezco, veo por ahí a mi hija, agradezco a mi familia ese apoyo que me dan constantemente. Cuando presenté el libro, más que una presentación de un libro, de un trabajo, fue algo intergeneracional, algo familiar, algo divertido, algo de gracias, de sentir que tenemos que tener ese amor que nos dan, que nos brindan, y darlos. Así que bueno, gracias a la asociación por tenerme siempre en cuenta, las quiero mucho. Por ahí estaba Rita, que trabajamos juntas en el Ejército de Salvación. Gracias, Rita. Gracias, Adriana, por ser como sos, aguantar todo lo que aguantás en algunas reuniones internacionales, con una paciencia que creo que este pañuelito gris te lo voy a tener que regalar para que lo uses como equilibrio, porque más equilibrio del que tenés es impresionante. Gracias, gracias, gracias.
sos una grande, Águeda. Sos no de edad, sino como persona. Para mí sos mi referente, eres tú. Tengo fan por ahí, parece también. Como Claro, decía, para no, mí, mi referente eres tú. Es Mirta Turino, o será que, no sé, me hicieron de a poquitito y entré de a poquitito con ustedes a la verdad. Y bueno, estaba Adriana también. Alicia, fue muy lindo todo ese trabajo que hicimos hasta el 19, hasta el 20 con el instituto, fue muy lindo y y como dice mi hija, cuando hacemos un videíto juntas, parece que tengo bastante fan por ahí, así que no me voy a hacer. Bueno, muchísimas gracias a Águeda, Adriana, pero también a todos los que estuvieron participando, a los que se quedaron hasta esta hora de la noche. La verdad que le agradecemos mucho desde la asociación y esperamos verlos también en próximos encuentros. Por ahí nos dieron algunas ideas para seguir pensando y bueno, justamente la idea es seguir encontrándonos, hablando de derechos, de cómo promoverlos, de cómo llevarlos a la realidad, de cómo ampliar las redes, de cómo ampliar los vínculos. Por ahí Águeda decía de, bueno, acérquense a las asociaciones que tengan cerca. También unámonos entre las asociaciones, luchemos como sociedad civil, como ciudadanos y ciudadanas que somos todas y todos. Y bueno, esa es la invitación que les queríamos hacer un poco para cerrar el día de hoy. No sé si alguien de la asociación quiere agregar algo más, si no estaríamos dando por finalizada la actividad. No, yo agradecer, que estuvo muy linda la reunión y espero enterarme de otra para poder participar como lo hago siempre. Muchísimas gracias a todas. Estaremos difundiendo todos los que han participado a través de los mails. También tenemos las redes sociales, así que bueno, los esperamos. Nos buscan en Google, tenemos la página apgu.net y ahí nos encuentran. Esperamos entonces contar con la presencia de todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Nos agradecemos.